la primera esposa de Salomón. Prepárese para desentrañar los misterios detrás de esta figura poco explorada de las Escrituras, su origen, su impacto en el linaje real y las intrigantes lagunas que rodean su vida. No olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta cautivadora historia. Comencemos este viaje de descubrimiento sobre Naamá, la mujer que dejó huella en la historia, pero descubrió entre líneas. Abre el juego y embárcate en esta búsqueda de conocimiento. Naamá, a pesar de su relevancia genealógica como esposa de Salomón y madre de Roboam, sigue siendo un personaje enigmático y subestimado dentro del contexto bíblico. Su presencia en las Sagradas Escrituras está marcada por una impresionante cantidad de detalles sobre su vida, personalidad o aportaciones a la historia de Israel. Mientras que otras mujeres como Sara, Rebeca, Raquel, Ruth y Esther son retratadas con matices y profundidad en sus narrativas, Naamá parece relegada al silencio, dejando un vacío intrigante sobre su existencia. Su oscuridad contrasta con su importancia en el linaje real, lo que plantea preguntas sobre por qué se sabe tan poco sobre alguien tan fundamental para la ascendencia real de Judá. Esta falta de detalles sobre Naamá crea un desafío para los eruditos bíblicos, generando especulaciones y teorías sobre su vida, influencia e incluso su impacto en la fe y la historia de Israel. La ausencia de una narrativa más sólida sobre Naamá dentro del canon bíblico resalta no solo la discrepancia entre su importancia genealógica y la falta de información, sino que también plantea una pregunta más amplia sobre la representación de las mujeres en la narrativa bíblica y la relevancia dada a sus historias. Individuos en un contexto predominantemente centrado en protagonistas masculinos. Los orígenes de Naamá desencadenan un contexto controvertido e intrigante dentro de las Escrituras sagradas. Su identidad como mujer amonita, inmersa en una cultura asociada con prácticas religiosas condenadas por la fe judeocristiana, añade una capa compleja a su narrativa. Los amonitas, un pueblo conocido por su entusiasmo por Moloc y otras intenciones, fueron a menudo descritos como idólatras, participando en rituales repulsivos e incluso sacrificios humanos, comportamiento profundamente contrario a los preceptos morales establecidos. Naamá es mencionado en el libro de Primera Reyes, capítulo 14, versos 21 y 31. Roboam, hijo de Salomón, era rey de Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Su madre, una amonita, se llamaba Naamá. Primero Reyes 14:21. Naamá, inserta en este contexto cultural y étnico, plantea interrogantes sobre cómo su identidad amonita se relaciona con su vida personal, sus opiniones y su papel como esposa de Salomón, cuya propia trayectoria está marcada por altibajos en su relación con la fe. Esta asociación con un pueblo idólatra y prácticas condenadas resalta la tensión entre sus orígenes y su posición en el linaje real, incitando especulaciones sobre cómo navegó entre sus raíces y el entorno religioso en el que se encontró después de su matrimonio con Salomón. El contraste entre la fe de Judá y las creencias de los amonitas añade un elemento de tensión y complejidad a la historia de Naamá, revelando una faceta intrigante y poco explorada de su vida dentro de las narrativas bíblicas. El matrimonio entre Salomón y Naamá se destaca como un acontecimiento único en la historia real de Israel, posiblemente al final del reinado de David. Su unión, aunque carece de detalles explícitos en las Escrituras, sugiere un contexto de alianza entre familias, una práctica común en la época
para fortalecer los vínculos políticos y la estabilidad entre reinos. La ausencia de información precisa sobre la naturaleza concreta de este matrimonio deja lugar a especulaciones y teorías sobre los motivos de esta unión. Algunos estudiosos señalan una posible conexión estratégica entre las familias de Salomón y Naamá, quizás buscando fortalecer las relaciones diplomáticas o establecer alianzas entre los amonitas y el reino de Israel. Otras interpretaciones sugieren que David, en los últimos días de su reinado, pudo haber concertado este matrimonio para asegurar la continuidad de su linaje real, o incluso para establecer una tregua con los amonitas. Independientemente del motivo exacto, el matrimonio de Salomón y Naamá se posiciona como un punto de intersección entre diferentes linajes y reinos, desencadenando reflexiones sobre las complejidades políticas y sociales involucradas en las alianzas matrimoniales en ese contexto histórico. La falta de información sobre Naamá en la Biblia es sorprendente, ya que no hay un relato específico de su carácter, personalidad o contribuciones a la fe de Salomón o las prácticas idólatras que eventualmente desarrolló. La ausencia de cualquier descripción de Naamá como una influencia positiva o negativa en la vida y la fe de Salomón da como resultado un silencio significativo que plantea profundas preguntas sobre su papel en la historia y la espiritualidad de Israel. Roboam durmió con sus antepasados y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Su madre, una amonita, se llamaba Naamá, y su hijo, Abías, fue su sucesor. Primero Reyes 14:31. Mientras que a otras esposas o figuras femeninas se les narran sus comportamientos, actitudes y aportes, Naamá sigue siendo una figura enigmática, sin detalles que permitan comprender su impacto, si alguno, en el camino espiritual de Salomón. Esta brecha narrativa puede interpretarse como una elección deliberada en las Escrituras que deja espacio para la especulación, el debate y la reflexión sobre el papel de la mujer en la fe y la historia. Pero también resalta la complejidad e incompletitud de los registros bíblicos sobre los personajes femeninos. Las interpretaciones divergentes de Naamá en la Biblia reflejan la falta de detalles precisos que puedan definir inequívocamente su carácter e influencia. Aunque algunas fuentes pueden sugerir que Naamá era una esposa amorosa, señalando el significado de su nombre, otras fuentes sugieren la asociación con la posible corrupción religiosa de Salomón, basándose en el contexto de su origen amonita y la influencia de esposas extranjeras en sus prácticas. La ausencia de información concreta impide formar conclusiones definitivas sobre su personalidad, su comportamiento y su papel en el contexto de la historia bíblica. Estas interpretaciones contradictorias resaltan la complejidad de comprender Naamá, dejando preguntas abiertas y lagunas que desafían a los eruditos y lectores de las Escrituras. La ambigüedad que rodea a Naamá resalta no solo la naturaleza enigmática de su figura, sino también los detalles de los relatos bíblicos al proporcionar una comprensión completa y específica de las mujeres en la historia religiosa. Y así llegamos al final de este viaje de descubrimiento sobre Naamá, una figura tan intrigante como misteriosa en las Escrituras. Espero que esta inmersión haya despertado la curiosidad y el interés por este personaje poco explorado de la historia bíblica. No lo olviden, a suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de las próximas historias que exploraremos juntos, y para todos los que nos habéis seguido hasta aquí, que la sabiduría y la luz divina guíen vuestros caminos, que las historias del pasado nos inspiren en el presente y que cada detalle revelado nos ayude a comprender mejor las complejidades de la fe y de la historia. Que vuestras vidas sean bendecidas y que la búsqueda del conocimiento siga iluminándonos.
Nos vemos en el próximo video y la paz sea con vosotros.